Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esa combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a nuestro 9º programa de Serendipia. Hoy día vamos a tratar un tema que, realmente no es un tema en concreto o en específico, sino que vamos a darle un lugar y un espacio a 5 mujeres que consideramos que son referentes, 5 mujeres que de alguna manera representan los valores que para Serendipia son fundamentales que tengamos presente tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, y que estamos convencidas de que si en nuestra sociedad también los tuviéramos más presentes, nos iría mucho mejor en todo sentido. Entonces hoy día vamos a hablar de la vida de 5 mujeres de distintos ámbitos, de distintos campos, que de alguna forma no han sido del todo expuestas, no han sido del todo contadas sus historias, y por eso estamos hoy día con este tema que realmente nos ha parecido que es importante traerlo a nuestro programa el día de hoy. Sobre todo que a Serendipia nos inspiran estas mujeres. La selección ha sido difícil porque ya se imaginarán el chorro de mujeres que han hecho cosas importantes. Sin embargo, estas 5 para nosotros, como decía Irene, representan mucho los valores de Serendipia. Entonces yo quisiera empezar un poco diciendo una cifra que nos llamó la atención, porque algunas de las mujeres de las que vamos a hablar han ocupado altos mandos y han estado como primera línea, han sobresalido, y solo el 21% de estas mujeres han estado en altos, de mujeres en general, o sea, del 100%, 21% han estado en altos mandos. Y eso realmente es si se ponen a ver hoy en el siglo XXI, 21% es menos de la cuarta parte del total de la humanidad. Es impresionante. Entonces yo creo que sí vale la pena destacar eso. Esto es un tema que vamos a profundizar en el próximo programa, de hecho, cuando hablemos de techo de cristal. Solo quería dejar ese dato como para iniciar y para el kick-off. Entonces empecemos con Neisy Dahomes. Neisy Dahomes, todos la hemos conocido, no todos, pero la mayoría creo que la hemos conocido en el 2021, o la escuchamos por primera vez en el 2021. Sentimos un orgullo brutal, hubo una exaltación por la patria cuando ella gana la medalla olímpica, pero cuando elegimos esta mujer, este personaje, y empezamos a investigar, yo le decía a Paola qué fuerte es que Neisy haya empezado realmente con su trayectoria como deportista muchísimo antes, en el 2013. Entonces ya vamos a repasar su carrera, pero sí darlo como un dato que cuanto menos es curioso, ¿no? ¿Qué está pasando? Que nos olvidamos de estos personajes y estos referentes que son tan importantes porque inspiran y además conllevan una serie de valores, pues, que es importante destacarlos, ¿no? Neisy ha sido elegida porque, más allá de ser una gran deportista que ha ganado medalla olímpica, la primera medalla olímpica, una mujer, en un deporte que ha sido siempre de hombres, ¿no? Como el levantamiento de pesas. Y ella tiene además una historia detrás, una historia de adversidades, pero al mismo tiempo una historia de resiliencia. Neisy es hija de padre y madre que tuvieron que huir de Colombia por la guerrilla, por los paramilitares, por la violencia que se vivía. Y a pesar de eso, pues mira, a día de hoy es la primera mujer que tiene una medalla olímpica. Es decir, en el Ecuador. Esas adversidades no sirvieron para que ella dijera, soy así porque el mundo me ha hecho así, sino con más ganas trabajar, con más ganas esforzarse, y ya sabemos quién es hoy en día Neisy, ¿no?
Neisy ella debutó como campeona mundial de halterofilia, que por cierto este deporte empezó, el Comité Olímpico lo aceptó para mujeres recién en el 97. Fuerte, ¿eh? Sí, bastante tarde, digamos, y bueno, 20 años después ya Neisy demostró de qué estaba hecha, fantástico. Sí es. Luego fue campeona de los juveniles de Georgia en el 2016, y bueno, Panamericanos en Lima 2019, luego Tailandia 2019, y el 1 de agosto del 2021 logró ganar la medalla de oro de Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que solo se me pone la piel de gallina solo de acordarme cuando me levanté esa mañana, porque con pena no lo vi, porque fue durante la madrugada, estaban digamos, jugando o haciendo los juegos en Tokio, y bueno, fue fantástico verla. He repetido 1000 veces ese video en el que ella sale levantando la pesa y luego la lanza y con su moñito azul. Bueno, fantástico. La verdad es que es una mujer fantástica. Entonces, nosotros creíamos que era oportuno, teniendo en cuenta el tema a tratar, que una de las mujeres elegidas fuera ella por ser un ejemplo, como decía antes Irene, resiliencia, tanto en lo personal como en lo profesional. Somos conscientes de que es una deportista de nuestro país y ganar medallas en estas competencias internacionales, mundiales, tiene un mérito increíble. Así que bueno, si estás escuchando esto, Neisy, somos aquí fan número 1 en Serendipia de ti. No, y además hemos escogido también a mujeres que más allá de lo profesional son auténticas, ¿no? Yo me acuerdo, porque acabas de mencionar y me viene a la imagen su peinado, dices ole, ole y ole, ¿no? Auténtica, original, con un toque genuino que yo creo que nos hace más interesantes a todos, ¿no? Así es. Entonces, destacar su figura, y ha sido elegida también porque en alguno de nuestros programas, de hecho en uno en específico, tratamos el personaje de la víctima, del protagonista y del héroe. Entonces, Neisy representa al héroe, en este caso a la heroína, ¿no? A la heroína que resurge de sus cenizas 1, 2, 3, 4, toma las riendas de su vida, es libre, decide y pues está donde está. Entonces también nos parece interesante por eso, Neisy. Y también pudiendo, digamos, escudarse o tirar la toalla diciendo todas las adversidades por las que tuve que pasar, ella ha tomado la vida por los cuernos, ¿verdad? Como se dice. El toro por los cuernos. El toro por los cuernos. Entonces, en realidad lo logró, o sea, nos demostró algo fantástico ese 1 de agosto de este año. Y también hacer un llamado, ¿no? En uno de nuestros programas, y lo que intentamos, como en su día dijimos, es que los programas puedan irse articulando, ¿no? Hacer un llamado también a los medios de comunicación y a su responsabilidad social. No esperemos a que Neisy gane la medalla en los Juegos Olímpicos para hacerla conocida. Vayamos dando apoyo y apoyando a los deportistas y este tipo de personajes, porque realmente son una voz de aliento dentro de todas las malas noticias, de la delincuencia, de la incertidumbre, de la crisis. Y por qué no apoyarlos desde el principio, ¿verdad? Además que sirven como ejemplo, ejemplo de cómo el deporte puede ayudar a personas que lo han pasado mal o que tienen situaciones precarias o complicadas en su vida, ¿no? Yo, cuando hacía la investigación, veíamos el caso de Brasil. Brasil, por ejemplo, tiene políticas en las cuales va arraigado de alguna forma distintos programas en los cuales a través del deporte se ayuda a jóvenes a salir de la pobreza, salir de la delincuencia. Entonces hacemos ese llamado a los medios, ¿no? No esperemos a que gane la mega medalla para que tenga notoriedad, sino utilicemos estos buenos ejemplos para alentar a otros a seguir estos pasos. Exacto, yo estoy pensando en Neisy, cuando tú dices alentar a otros, estoy pensando en las niñas, que pueden decir, así es, qué maravilla, sí, tal vez no es este deporte, cualquier deporte, le encuentran en Neisy una inspiración. Mujeres y la juventud y niños en general, pero mujeres por supuesto, ¿no? Porque siempre está que el hombre es más fuerte, que sí, puede ser según qué casos, pero también las mujeres cuando queremos ser guerreras podemos serlo. Así es. Y lo que quisiéramos hacer en cada uno de estas, cuando hablemos de estas 5 mujeres al final, es rescatar estos valores que podemos destacar de ellas. Entonces, bueno, resiliencia, que ya le hemos dicho, es esta capacidad que tiene una persona de superar circunstancias duras, complicadas, traumáticas, y luego sobresalir, y creo que está más que dicho que Neisy ha recontra sobresalido. Y obviamente la constancia, que es la prueba por la que
Neisy ha llevado a cabo lo necesario para alcanzar estas metas que ella se ha propuesto y que, bueno, finalmente dio, y creo que en el punto más alto, yo creo que es lo que todo deportista aspira, que es un oro en Juegos Olímpicos. Así que, otra vez, somos fan número 1 de Neisy aquí en Serendipia. Y estos valores, rescatarlos también porque a veces parece que están pasados de moda, ¿verdad? Está de moda la resiliencia, pero está pasada de moda la constancia, está pasada de moda parece la disciplina. Y al final, si tú quieres alcanzar una meta y alcanzar una meta con 10 o con 100 sobre 100, necesitas ser constante, necesitas ser disciplinado. Entonces también aquí hacemos una reivindicación de estos valores que están pasados de moda porque escuchamos más el fluye y deja que las cosas fluyan y pasen, pero bueno, en fin. Vamos con nuestra segunda mujer, Irene. ¿Qué tal? Empecemos con Marisa Mayer. Ella es una mujer de negocios y nos pareció interesante también variar, no solo poner deportistas, sino también poner mujeres de negocio, luego tal vez una política, una periodista, activistas. Entonces vamos con esta mujer de negocios. Ella actualmente tiene 45 años, es ingeniera en informática y lo interesante de ella es que ha estado en la cabeza de empresas tecnológicas top, por ejemplo, Google y Yahoo. Entonces ella empieza, obviamente tiene sus estudios en la Universidad de Stanford, tiene esta oportunidad y luego se especializa en inteligencia artificial, tiene muchísimos estudiantes y finalmente se incorpora a Google en 1999, cuando, claro, Google no es que empezaba, pero ella hizo ciertos cambios que hizo que se dé el salto a que todos conozcamos que es Google. Y la convirtió en la primera mujer de su equipo de ingenieros. Eso es duro, interesantísimo. Tiene que haber sido divertido tener una camarita para ver cómo entra ella y sobre todo cómo la cogen a ella. Claro, ¿no? En este mundo de hombres, porque Así finalmente habían bastantes hombres. Entonces fue la vicepresidenta de productos de búsqueda y experiencia de usuario. Y interesante, porque a ella le debemos ese cambio en las decisiones importantes de los servicios como Google Images, Google Maps, Google News y Google Desktop Search. Así que gracias Marisa Mayer por eso. Luego ella entró a Yahoo y fue nombrada presidenta y directora ejecutiva de Yahoo. Un puesto, obviamente un cargo altísimo. La revista Forbes realizó una investigación para identificar a los directores ejecutivos menores de 40 años de las empresas más importantes de Estados Unidos y ella fue seleccionada porque en ese entonces, siendo presidente y directora ejecutiva, tenía 38 años. Y bueno, finalmente renunció a Yahoo. Y en el 16 Yahoo, la empresa, en el 2016 anunció un acuerdo por el que Verizon accedió a pagar $4.830 millones por los activos principales de Yahoo en Internet. Entonces, bueno, eso fue fantástico porque ella contribuyó mucho a que esto pase. Ella contribuyó a esto que esto pase, pero a diferencia de lo que hicieron otros directivos, que es lo que comentábamos ayer, el resto de directivos a los que se intentó los nuevos dueños enamorar no quisieron seguir. Mayer fue la única que dijo yo sigo porque yo creo en esto y lo voy a intentar, que luego veremos que uno de sus valores es la audacia, ¿ya? Que para muchos era kamikaze, ¿no? Cuando tú eres muy audaz, a veces dicen, se está lanzando así. Sí. Es peligrosa, es subversiva y todo este tipo de adjetivos que es divertido porque casi siempre, digo divertido entre comillas, porque casi siempre es cuando es una mujer. Cuando es un hombre, no es kamikaze, cuando es un hombre es un buen líder, pero cuando es una mujer, pues somos unas suicidas cuando no los proponemos. Entonces ella fue la única que dijo, yo me voy a quedar, a diferencia del resto, y al final termina saliendo. O sea, ella en el 2016 es la compra, en el 2017 se da cuenta 6 meses después que eso no iba a ir realmente a buen puerto, o que ella no se sentía bien con estos nuevos dueños y termina saliendo. Pero ella lo intenta, es la única directiva que lo intenta. ¿Y por qué termina saliendo? Porque tristemente lo que pasa en muchas organizaciones es que no nos dicen qué es lo que esperan de nosotros. Entonces a ella no le dijeron cuáles iban a ser sus funciones, sus nuevos encargos, sus nuevos proyectos. Entonces al final decide irse y Paola, ella crea una empresa, ¿verdad?, dedicada a desarrollar productos
basándose en la inteligencia artificial, que era su base. Ella era ingeniera especializada en inteligencia artificial. Claro, eso estudió en Stanford. Ella era... Exacto. Y lo otro que menciona, bueno, hemos conversado mientras armábamos este programa, era un poco, ella, digamos, podemos atribuirle que era emprendedora, y emprendedora no solo emprendedora porque luego cuando salió de Yahoo entonces empezó a armar esta empresa de inteligencia artificial, sino que era emprendedora dentro de su cargo. Mientras era una persona, era una empleada de estas grandes empresas, ella emprendía, que no solo el emprendedor no solo sea esta persona que sale de un trabajo para luego hacer algo nuevo y crear riqueza y crear empleo, por ejemplo. Exacto, sino tú puedes emprender dentro de dentro de una organización. Así es. Dentro de una organización, lógicamente, es más fácil hacerlo cuando tienes un puesto de gerencia, ¿no? En un mando medio alto es más fácil poder emprender porque estás diseñando productos, pensando en nuevos productos, en nuevos servicios, en cómo puedo hacer las cosas diferentes. Entonces, bueno, eso nos pareció también importante destacar de Marisa, ¿no? Porque a veces tenemos como ideas muy preconcebidas de qué es el emprendimiento o qué es una ingeniera. Entonces, también quisiéramos con estos programas poder romper un poco estos estereotipos, ¿no? La frase, Irene, di la frase de Marisa que nos encanta. La frase nos encanta. Una frase o la frase de Marisa es: siempre he hecho algo para lo que no estaba del todo preparada. Creo que así es como creces. Cuando llegas a ese momento de, no estoy segura de poder hacer esto, y superas esos momentos, entonces es ahí cuando avanzas. Es fantástico, es fantástico. Y bueno, creo que nosotros le tenemos mucho cariño a nuestro primer programa, en el que hablamos del miedo, que fue un tema que nos pareció que era importante hablarlo en el primer programa, porque además estábamos muertas de miedo. Pero un poco era romper esa, ¿quién te dice a ti o quién le dijo a Marisa, tú ya estás lista para ser CEO o ser directora ejecutiva, estar en Yahoo, estar metida tal vez como pocas mujeres en temas tecnológicos? Seguramente nadie se lo dijo, pero ella dijo, nunca iba a estar lista. Entonces, qué interesante que es esa perspectiva que ella nos da con esta frase de lánzate aun cuando nunca vas a estar al 100% lista, pero anímate, sí se puede, o sea, lo vas a hacer y por último vas aprendiendo en el camino, vas perfeccionando. Totalmente. Y de hecho por eso los valores que hemos elegido para Marisa es la audacia, que es la capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o los riesgos que implican. Por supuesto, siempre con una dosis justa de audacia, ¿no? Porque si no nos convertimos en kamikazes, siempre con responsabilidad. Pero bueno, el ser audaz nos parece que es un valor interesante, sobre todo cuando queremos cambiar las cosas o hacer las cosas diferentes. Y la valentía, que es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles, ¿no? La audacia es la capacidad y la valentía de decir yo puedo y lo voy a lograr. Y en el caso, bueno, de Marisa Mayer también resaltar el tema de la importancia de romper estos esquemas, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que una mujer ingeniera, cuando por lo general pensamos en ingenieros hombres, aunque es verdad y es importante mencionarlo que cada vez más las escuelas de ingeniería, las facultades de ingeniería se llenan de mujeres, cada vez son más mujeres las que deciden estudiar estas carreras. Entonces Marisa Mayer nos parece que es un personaje destacable. Destacable, y eso que obviamente como en todo, en absolutamente todo, tiene sus detractores, Marisa. Por supuesto. Pero ella sale adelante y la verdad es que bueno, hoy se volvió nuestra inspiración. Tiene sus detractores. Todas las mujeres, perdón que haga este inciso, todas las mujeres de las que vamos a hablar, menos Neisy. No, Neisy no tiene. Es la que se salva, tienen detractores. Y esto también nos parece que es curioso, ¿no? Cuando es un hombre el personaje, hay detractores, por supuesto, pero cuando es una mujer hay detractores, pero los temas que se les achacan... Las razones son demasiado absurdas. Que ¿Por qué si se viste así? Que por qué bailó así, que porque es una cosa absurda. Que lo vamos a ver con Angela Merkel, que es nuestro siguiente personaje, ¿no? Que a la pobre se la crucificó y todos los tabloides y diarios, sobre todo europeos, comentaron el escote que llevaba a la ópera. Que dices, bueno, se la ha criticado toda la vida por usar trajes, pantalón y chaqueta muy masculinos, decide ponerse un vestido tipo Lady D, que fue muy famoso,
que es un vestido negro con un escote barco. Ajá. Y bueno, a la pobre Ángela... la achacaron. La achacaron. Pero bueno, hablemos de Ángela, que es, bueno, también obviamente inspiración. Ella estuvo 16 años en el poder, siendo primer ministro de Alemania, canciller de Alemania, que es un puesto equivalente a primer ministro en otros países. Y ella en realidad parecía una figura eterna para la política alemana y europea. De verdad que yo, bueno... Sí, me acuerdo de otros cancilleres alemanes, sin embargo, ha estado los últimos 16 años, entonces es bastante. Y además, en estos últimos 16 años, y como lo vamos a conversar más adelante, es increíble la cantidad de cosas que le han pasado a Alemania, desde los problemas con el colapso de Grecia, las decisiones que tuvo que tomar, la crisis del euro, el tema de la crisis global del 2008, bueno, un sinnúmero de crisis en las que ella estaba al frente. Migración, COVID. Ya vamos a mencionarlos, pero en todo caso, un poco... bueno, creo que ha destacado y eso lo dice los niveles de aceptación que tuvo al salir luego de 16 años. Y ojo, 16 años democráticos, pues no 16 años así al estilo... Porque me impongo, porque yo quiero, porque soy Dios. Exacto. Ahora digamos, ¿qué no conocemos de ella, Irene? ¿Qué no conocemos de Angela Merkel? Bueno, siguiendo lo que mencionabas hace un ratito de que lleva 16 años democráticamente en el poder, tenemos que tener en cuenta que hay una generación de jóvenes que solo ha conocido a Angela Merkel. De hecho, nosotras recordamos a Angela Merkel, tú porque, bueno, por tu formación puedes conocer y tener claro otros cancilleres, pero la mayoría yo creo que pensamos en Angela Merkel como Alemania y no se nos viene a la mente otros cancilleres, ¿no? Entonces esto también es importante. En un video que veíamos hace unos días, decía, bueno, que Angela Merkel al final es la única política que la generación, sobre todo de los centennials, ha conocido, ¿no? Entonces, bueno, y que va a ser muy difícil, y esto me gustó mucho, ¿no? Qué bonito es tener un político que tú consideras que es un referente y que es una autoridad no solo formal, sino moral. Entonces, estos jóvenes decían, sobre todo las jóvenes mujeres, decían, va a poner el listón muy alto a nuevas mujeres que quieran entrar en política o que puedan ser cancilleres. Y va a ser referencia, porque claro, el día de mañana las decisiones que se tomen políticas y va a estar también, digamos, evaluando los temas éticos y morales, se va a ver para atrás y va a decir, ¿qué hubiera hecho Ángela? Doña Angela Merkel es doctora en química. Oh, wow. Porque, o sea, doctora en química es un nivel del más allá. O sea, ser doctora es un nivel del más allá, pero ya doctora en química es wow, ¿no? Es doctora en química, volvemos a lo mismo o volvemos a la idea de que mencionábamos con Meyer, ¿no? Con Marisa Meyer de Yahoo y de Google. El mundo de la química, el mundo de la física suelen ser mundos de hombres o que siempre han estado más dominados por ellos, ¿no? Entonces, Angela Merkel es un cerebrito, además de una buena gestora, por supuesto tiene sus detractores, pero Angela Merkel es doctora en química, ¿sí? Ha cultivado una imagen de mujer prudente e incluso muchos la han calificado de fría, ¿sí? Que adora la ópera, el senderismo y las papas. Es divertido porque dice adora las papas. Esto nos da una referencia de cómo es Angela Merkel en su día a día o en su ámbito más personal. Es una mujer sencilla, ¿no? Que no tiene aristas, que no tiene poses. Ella se muestra tal cual. Y algo que me pareció, no quiero utilizar la palabra divino, pero me pareció, no sé, me gustaría que a mí me recordaran o a mí me definieran como Barack Obama definió a Angela Merkel. Dice, es una dirigente fiable, es decir, me puedo fiar de ella, creo que no hay nada mejor que puedan decir de ti. Honesta, que en política, wow, ¿no? Y estoy utilizando mucho el wow, pero es que realmente estas cosas son las que uno dice, merece la pena seguir viviendo, ¿verdad? La vida es bella. Fiable, honesta, intelectualmente precisa, ¿sí? Y como una bella persona. Entonces, nos podemos hacer una idea de quién es Angela Merkel, cómo la definen homólogos de ella. Y, bueno, también resaltar esta idea de yo puedo ser química, puedo ser precisa,
puedo ser brillante, pero también puedo ser una buena gestora, porque sea buena en química o en física no quiere decir que tengo que estar metida solo en un laboratorio porque no tengo habilidades interpersonales, no tengo habilidades para negociar. Todo lo contrario. Ángela ha demostrado todo lo contrario. Entonces, bueno, eso destacar de Ángela, ¿no? Ángela además trabajó como científica en la Central de Química Física de la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana. Entonces, bueno, es una mujer que no solamente llegó justo cuando cae el muro de Berlín a la política o incursión en la política con la caída del muro de Berlín, sino que también es una mujer que viene de la ciencia. Y cuando nosotros nos movemos en distintos campos o en distintos ámbitos, nos enriquecemos y adquirimos competencias, ¿no? En la ciencia, la precisión, la constancia, la disciplina, los datos exactos. En la política, otras competencias, necesito otras habilidades, pero todo esto al final hace que mi perfil sea sumamente rico, ¿no? Y eso hace que sea un personaje tan interesante, Ángela. Yo podría ya mencionar algo de la trayectoria política. Su trayectoria política empezó en la caída del muro de Berlín, lo cual es interesantísimo. Justo hace poco celebrábamos un aniversario de la caída del muro de Berlín. Increíble pensar que Angela Merkel, digamos, sus primeros pininos en política fue justo cuando se cayó el muro, porque ella se afilió en ese momento a un pequeño partido político que se llamaba Despertar Democrático. Y tú querías mencionar algo, Irene, del mentor de ella. ¿Tú algo querías decir? Sí, me pareció un tanto curioso, ¿no? Y nos podemos sentir identificadas, sobre todo las mujeres profesionales, puedo decir jóvenes, porque uno es joven de espíritu, sí, por supuesto. uno de edad. Edad también. Su mentor, que fue Kohl, ¿sí? Su mentor la preparó, su mentor la acompañó en este incursionar en el mundo de la política, le decía la muchacha. De forma cariñosa, no es una forma muy paternal que muchas veces tienen estos hombres, mentores. Sí. O puede ser como el mijita, o el niña. El niña, el mijita, que Ajá. a veces cuando uno está en las organizaciones le puede chocar al principio, luego comprendes que es con cariño. Yo siempre digo que depende de quién vienen las cosas, con qué tono se las dice, pues lo aceptas, ¿no? Entonces cuando leí que Kohl, su mentor, le decía la muchacha, le dije a Paola, tenemos que mencionar esto porque lo hemos vivido. Claro, lo hemos vivido las dos. Porque fue su mentor y luego Angela Merkel se volvió la canciller del país por 16 años. O sea, aquella muchacha o aquella niña, qué increíble ese como pequeña anécdota. Y luego en el 2005 se impuso por la mínima en las elecciones al canciller socialdemócrata Schröder. Y bueno, esa primera victoria fue como, digamos, la primera y luego ya tenemos 16 años de ella. Luego, ciertos... En el 2015 es lo del tema migratorio. Ah, ya, ok. Sí, tenemos cierto, digamos, ¿qué son los momentos claves que han ocurrido en su periodo? Que en realidad son muchísimas y cosas muy duras a las que ella ha tenido que dar cara. Por ejemplo... Fue difícil escoger la información, fue difícil pulirla y decir esto sí, esto no, porque todo realmente es digno de mencionarlo y destacarlo. Por ejemplo, la crisis financiera del 2008, que no es poca cosa, la pandemia del coronavirus, la crisis del euro, que vino después de la crisis financiera, el flujo de refugiados sirios, que fue impresionante, y ella ahí tomó decisiones, obviamente, que para muchos eran las incorrectas, pero ella dijo, no, a ellos yo los voy a recibir. Tuvo, por supuesto, muchos detractores de ese tipo de decisiones. Y de hecho, esa decisión que ella toma fortalece a la alternativa para Alemania, ¿verdad? Que es una alternativa más bien radical, ¿verdad? Ajá. Por miedo a los atentados terroristas y a todo lo que pudiera pasar pues, con esta apertura de fronteras, por así decirlo. Entonces fue fuertemente criticada. Y entendemos, ¿verdad? Porque todo lo que está relacionado con la migración, política migratoria, suele ser controversial, ¿verdad? O discutido. Claro, y digamos, justo ayer comentábamos qué difícil tomar esa decisión. Debe ser de las cosas más difíciles que ella ha tenido que tomar. Finalmente, bueno, la tomó. Y bueno, luego tenemos la pandemia del coronavirus que llegó, eso le dio popularidad. Le dio popularidad porque parece que también, digamos, fue muy
sabia, por decirlo menos, con las decisiones que tomó durante la pandemia. Entonces ya desde ahí empezaron a hablar de quinto mandato, pero ya la canciller ya dijo que que hasta ahí quedó y descartó de plano esta alternativa. ¿Y por qué es luego ya está teníamos lo de la crisis griega, ¿verdad? Que lo mencionaste hace un ratito, que cómo ella interviene y qué hace ella ante la crisis económica griega, le trajo críticas, ¿verdad? Y sus detractores aprovecharon para ir a su cuello directamente. Exacto. Pero bueno, consideramos que todos los pros y todo lo que hizo bien, todas las decisiones tomadas en beneficio de Alemania, de su economía, de las personas, pues bueno, inclina la balanza hacia lo positivo y lo negativo, pues se lo podemos perdonar, ¿no? En muchos casos. En temas ya políticos y económicos también, podemos decir que en el ámbito internacional la perspectiva de Alemania, gracias a ella, cambió mucho. Primero le llamaron en la revista en el New York Times, en el periódico, la nueva líder del mundo. Luego incrementó su influencia y su presencia, la de Alemania, en Asia y África, que era un continente al que viajó con mucha frecuencia durante estos 16 años. También Alemania se convirtió en la primera economía del continente, gracias sobre todo a la gestión presupuestaria muy rigurosa, que eso es algo que a los políticos sé que les cuesta mucho, ser riguroso en temas de presupuesto. Y disminuyó increíblemente en 16 años la tasa de desempleo, casi 6 puntos porcentuales, una cosa increíble lo que logró. Y bueno, hay una frase buenísima de ella siempre está como muy inspirada por la libertad, y ella dice: la libertad no consiste en estar libre de algo, sino en ser libres para hacer algo. Luego dice: hay una línea roja que no debemos cruzar, es un compromiso con los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana. Y una tercera frase que nos encantó, que obviamente también relacionada con el miedo, que como siempre digo, volvemos siempre a nuestro primer programa: el miedo nunca ha sido un buen consejero, ni en nuestra vida personal, ni en nuestra sociedad. Las culturas y sociedades que están moldeadas por el miedo, sin duda, no dominarán el futuro. Y bueno, los valores. ¿Cuáles son los valores que tiene Angela Merkel que nos marcaron? Sí, los valores que consideramos que se pueden destacar. Por supuesto, hemos escogido 2 o 3 que son como los que más se ajustan a cada personaje, ¿no? Pero realmente son muchísimos valores los que están detrás de ellas. La lealtad, y cuando hablamos de la lealtad es sobre todo el ser fiel a mis principios y mis valores, ¿no? Se le pueden achacar muchas cosas, pero nadie puede decir que Angela Merkel no ha sido fiel a sus principios, a sus valores. La libertad, ante todo, ¿no? Honestidad, por ejemplo, viniendo de un político, como tú decías antes, qué importante que es que alguien te reconozca y que quiera un otro mandato justamente porque creen que eres una política honesta y que se va con los bolsillos vacíos, se va a su casa a seguir su vida que empezó que dejó antes de empezar. Que cuando hablamos de honestidad, en el caso de Merkel y al ser política, estamos hablando también de transparencia, ¿no? Que es importante, qué importante es sentir que quienes nos gobiernan o nuestras autoridades son transparentes, es decir, sabemos lo que se está haciendo, sabemos cuánto está costando y sabemos a qué está siendo destinado todo aquello que nosotros aportamos. Entonces también destacar esto. Fuerza de voluntad, que es la capacidad de resistir las tentaciones al corto plazo para cumplir con las metas que tenemos a largo plazo, es decir, no dejarme llevar por las tentaciones, por lo fácil, sino tengo fuerza de voluntad, hago todo lo que me puede distraer a un lado para poder al final alcanzar esa gran meta a medio o largo plazo. Entonces, bueno, estos son los valores que consideramos que se pueden destacar de Angela Merkel. Luego, por supuesto, otros muchos, porque como hemos dicho, es una mujer que viene del ámbito de la investigación, de la ciencia. Eso quiere decir que ha sido una persona disciplinada, constante, estructurada, y después ya todo lo que tiene que ver con su parte política. Empezó con la caída del muro de Berlín y se ha mantenido hasta ahora. No ha tenido ningún escándalo que podamos decir que Turro no estuvo metida en esto. Podemos decir que tiene un expediente nítido y no quiero dejar de mencionar, porque me parece que es importante, cómo ella
ha tenido que ser fría, que se la achaca como algo negativo, pero yo creo que en el caso de ella ha sido positivo. Fría en el sentido de saber manejar situaciones bastante incómodas, ¿no? Putin en uno de los encuentros le sacó un perro sabiendo que Angela tenía pues cierto temor hacia estos animales, como hay muchas personas que lo tienen. Le sacó un perro de una raza bastante grande para intentar intimidarla, y están las imágenes donde Merkel no sabe realmente qué hacer, pero lo maneja bastante bien. Berlusconi la hizo esperar en una cumbre, se baja del carro, él llegaba tarde, se da la vuelta dándole la espalda y sigue hablando por teléfono, y se ve a Angela Merkel totalmente descompuesta, pero que no la saca de sus casillas. Y Donald Trump se niega a darle la mano también en un encuentro en el que están los dos. Entonces, bueno, me parece que es importante mencionarlo porque además de lealtad y fuerza de voluntad ha tenido una capacidad de autocontrol brutal, ¿no? Y así hay un montón de anécdotas de cómo ha sobrevivido en un mundo de hombres. Y con esto cierro con Merkel. En los primeros 11 años de mandato de Merkel, fue la única mujer en los encuentros importantes con los grandes países, las grandes potencias mundiales. Durante 11 años, la única mujer que estuvo presente en esos encuentros. Increíble, increíble. Bueno, definitivamente inspiración. Y ahora vamos con nuestra cuarta mujer. Vamos a hablar de Yoani Sánchez. Ella es cubana, es una periodista, activista. Ella nació en La Habana y tiene 46 años de edad. Ella es filóloga y es periodista. Y bueno, ella tiene un blog que se llama Generación Y, y ella algunas veces lo he visitado, y es increíble porque ella dice Generación Y porque no tiene nada que ver con la generación Y como nosotros lo hemos definido en los últimos programas, sino porque dice que en Cuba en algún punto le empezaron a ponerle a sus hijos, o sea, los padres a sus hijos, nombres con Y. Entonces ella, por ejemplo, se llama Yoani con Y. Entonces, bueno, es interesante porque ella en este blog, ella hace una denuncia finalmente al régimen, y eso es lo que hace que sea activista, pero no es cualquier blog. El diario español El País le concedió en el 2008 el premio Ortega y Gasset de periodismo en el apartado de periodismo digital. Ha habido muchas, se le ha galardonado por el blog a ella también. La revista Time la seleccionó en 2008 entre las 100 personas más influyentes del mundo. Creo que era Time y la cadena estadounidense CNN lo puso Generación Y como uno de los mejores 25 blogs en todo el mundo. Y bueno, ha sido la primera bloguera en obtener un premio Mario Moores Cabot en el 2009. Entonces, bueno, finalmente Yoani es activista, eso es lo que hace, y denuncia. Sus denuncias básicamente son contra las violaciones a los derechos humanos que pasan en Cuba, que es tristísimo. Así es, por eso elegimos a Yoani, ¿no? Porque nos parece que es una mujer valiente. Hay que ser muy valiente para, dentro de un régimen como el que tiene Venezuela, decir, voy a crear un blog que tenemos que tener claro que con todas las limitaciones que ha habido durante muchísimos años con Internet, con las telecomunicaciones en este país. Libertad de expresión. Ella realmente ha sido una valiente, ¿no? Además, Yoani creó en el 2014 una página web que se llama 14 y medio. Esta página web es un periódico digital, ¿verdad? Y volvemos a reforzar y a recalcar esto. Crear un periódico digital en uno de los países con menor conectividad a Internet del mundo es tener ganas de pelearla y tener ganas de luchar, ¿no? Es como decir, voy a poder y no me voy a venir abajo por todas las restricciones y todas las limitaciones que tengo para hacerlo. Es un periódico digital, como decíamos, donde participa un grupo de 12 redactores, 12 valientes, al igual que Yoani, ¿verdad? Y en este periódico digital se tratan distintos temas de actualidad, política, economía, entrevistas. Entonces nos pareció pertinente elegir y contar quién es Yoani Sánchez, porque realmente pensemos en la labor del periodista, ¿no? El periodista tiene una responsabilidad social sumamente fuerte
pero en el caso de Yoani es aún mayor, ¿no? Es poniendo en riesgo seguramente en muchos casos su integridad total, entonces, la de su familia. Así es. Por eso los valores que queremos destacar de Yoani son la valentía y el compromiso, ¿no? La valentía, que es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles, creo que está clarísimo la valentía de Yoani, y el compromiso con la causa, el compromiso con su gente, el compromiso con Venezuela, el compromiso con el cambio, ¿no? Entonces el compromiso es la capacidad que tenemos las personas para tomar conciencia de la importancia de cumplir con algo que hemos pactado anteriormente. Aquí lo destacable es que no es un compromiso porque yo me he comprometido contigo porque quiero, sino es un compromiso que yo elijo conmigo misma y con el otro. No ha habido algo que me lleve a comprometerme más que la causa y el ser fiel a mis principios y mis valores, en este caso de la libertad de expresión y la libertad de prensa también, ¿no? ¿Y ahora? Ahora cerramos con broche de oro con yo soy fan de Marie Curie. Marie Curie, ella se llama María Salomea. Un segundo, un paréntesis. Tendríamos que ver cómo se pronuncia Marie Curie, porque seguramente algún francés podría estar de los nervios escuchándonos, claro, ¿no? o polaco. Bueno, en realidad sí, no tengo idea, pero bueno, Curie es, eso sí sabemos que es francés, María Salomea es polaca. Bueno, en todo caso, aquí es un poco complejo porque ella se casó luego con un francés. Vamos a hablar de esto, a profundizar un poquito. Pero bueno, en todo caso, ella fue física, matemática y química y pionera en el campo de la radioactividad. Ella descubrió el radio y el polonio, que son dos elementos de la tabla periódica, y es la única mujer que ha tenido 2 premios Nobel. De hecho, es la única persona que ha tenido 2 premios Nobel en diferentes disciplinas, uno en física y otro en química. Entonces, bueno, esta mujer es fantástica y yo le tengo un cariño especial porque durante la pandemia cayó en mis manos un libro de una española que se llama Rosa Montero, que habla sobre Marie Curie, que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Y habla, de hecho, el título tiene que ver con la muerte del esposo, porque ella se casa con este francés, apellido Curie, se la lleva a vivir a París. También investigador. También investigador, exacto, era como su dupla. Y se le muere, y obviamente para ella esta viudez fue muy dura porque tenía hijas y demás. En todo caso, vamos a hablar, y esto es diferente a lo que hemos hecho con el resto. No queríamos hablar de los temas personales de las otras 4 mujeres, pero de ella sí es importante. Primero porque el esposo fue primero que fue su compañero de investigación, y junto con él hicieron una serie de descubrimientos. Y lo otro que es importante es que ella tuvo hijos, y una de las hijas fue también premio Nobel. O sea, yo creo que debe ser de las pocas, no sé, pues, historias en las que hayan 2 premios Nobel en la familia de una generación a otra. Entonces, bueno, yo creo que valía la pena rescatar esto, y por lo tanto decidimos hablar un poquito de su parte personal. Entonces, quisiera primero hablar de sus estudios. Ella tenía 10 años de edad cuando comenzó a asistir a una escuela internado, y después asistió a una escuela para niñas en la que se graduó en el 83 con medalla de oro. O sea, siempre fue brillante. Luego sufrió un colapso, que esto también nos parece que es importante destacarlo, ¿no? Porque parece que estas personas que han sido grandes o que han dejado huella en la historia, no han tenido adversidades. Cuando investigamos sobre su vida, nos damos cuenta que han tenido que hacer frente a muchísimas dificultades y adversidades, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, sufrió un colapso que se les atribuida a una depresión, tuvo que vivir un tiempo en el campo con la familia de su padre y tuvo que recibir clases particulares, es decir, estuvo apartada de otros niños, de otros grupos de personas, y esto de aquí no la destruyó, sino que la hizo aún más fuerte, ¿no? Ella estudia la universidad, tenemos que pensar que estamos en una época totalmente diferente, ¿verdad? Y la universidad no estaba pensada para mujeres. Entonces ella estudia en la universidad de forma clandestina, ¿no? También destacarlo. No me quiero imaginar cómo puede ser o debe ser el ir a la universidad de forma clandestina, ¿no? Malala era una opción para este programa. Después consideramos, bueno, que era
que era pertinente darle voz o visibilidad a otras mujeres más desconocidas, porque todos sabemos quién es Malala, ¿no? Pero podemos decir, bueno, que Malala también tenía este objetivo en la vida de luchar por ella, pero por miles de niñas que no tienen acceso a la educación. Entonces, Marie Curie, volviendo a sus estudios, va a la universidad, a una universidad clandestina, ¿sí? Y después se matriculó en la Sorbona de París. Y luego tenemos ya el matrimonio. Ella se casa con Pierre Curie, que era un francés, y fue un matrimonio bastante como austero, digamos, sin fiesta, sin alianza, sin vestido blanco. La novia, de hecho, se puso un vestido azul, muy común ese día del matrimonio. Y me pareció interesante destacar esto, porque claro, una mujer absolutamente aterrizada, con diferente, valores, genuina, auténtica. Austera. Y luego, bueno, él, junto con su esposo, lograron muchísimas cosas, pero ella, como, digamos, lo que descubrió ella, ella comenzó a estudiar estas radiaciones del uranio y utilizaba técnicas inventadas por el esposo, por Pierre. Entonces, midió cuidadosamente las radiaciones, y bueno, minerales, unas cosas ya químicas que no creo que vale la pena así profundizar, pero en todo caso, Marie Curie fue la primera en utilizar el término radioactivo para descubrir los elementos que emiten radiaciones cuando se descomponen sus núcleos. Luego hablemos de en lo que se destacó, que es la primera mujer premio Nobel. En 1903 le concedieron el premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radioactivos. Es la primera mujer, obviamente, que recibe este premio. Y en 1904, Pierre Curie fue nombrado profesor de física en la Universidad de París. Y él muere atropellado, y lo que hace Marie Curie es que se ocupó de sus clases y continuó con sus propias investigaciones. Hay un tema interesante, que la gloria de este premio Nobel se metió en su laboratorio, y a eso los incomodó, les pareció terrible que, por ejemplo, ellos, como decían, su modesto pabellón se volvió un lugar invadido por periodistas y por fotógrafos, y para ellos ese era su mundo, ¿no? Su mundo era este laboratorio donde hacían sus investigaciones, y luego el Nobel para ellos lo calificaron como un desastre, porque en realidad... Exacto, el castigo de la fama. Para ellos fue muy incómodo tener todas estas personas encima de ellos, obviamente queriendo destacarlos, sobresaltar todo lo que habían hecho, y sin embargo, para ellos no fue lo mejor. Y en 1911 a ella le otorgan un segundo premio Nobel, el de Química. Por eso decía que es importantísimo eso, porque la misma persona recibió en dos disciplinas absolutamente, claro, distintas, pero para ellas bastante relacionadas, 2 premios Nobel. Entonces creo que vale la pena realmente destacar su trayectoria. Por supuesto. Y también mencionar que dentro de todos sus logros es cuanto menos triste, ¿no? que cuando a su esposo se lo nombra profesor, no se la nombra a Marie Curie, porque estos cargos no estaban pensados para mujeres. Cuando muere su esposo, ella asume ese trabajo, esa carga, pero en un primer momento no es ella la elegida. Entonces, importante también mencionarlo, ¿no? Qué bueno que hemos avanzado y estamos ya en principio con otro tipo de oportunidades y condiciones las mujeres, ¿no? Marie Curie muere por una fuerte anemia causada por las largas exposiciones que tenía a la radiación. Tras quedar ciega, ella muere en 1934. Frases de Marie Curie que nos parecen destacables, ¿no? Que son de estas que las vemos y decimos wow, nos encantan. Ajá. Y volvemos con el wow. Creo que ha sido el programa del wow. Sí. Por favor, que nos perdonen la poca academia con el wow, pero realmente son estos programas que nos motivan, ¿verdad? Muchísimo a hacerlos y bueno, se aprende un montón. Así es. Frases de Marie Curie. Hay que preservar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Qué difícil es el tener a veces confianza en uno mismo, sobre todo cuando se nos presentan retos. Otra frase, nadie puede construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno debe trabajar en su propia mejora. Esta nos encanta, ¿verdad?
Preciosa. No podemos mejorar nada si no mejoramos a las personas. Y para poder mejorar a otro, primero tengo que trabajar en el yo. Grande María. Y ahí nos podemos dar cuenta lo profundo de sus palabras, pese a ser química, física, que podemos también pensar que son fríos, que el ser humano no importa tanto. Mira qué humana que son estas frases, ¿no? Y valores que podemos destacar de María, la tenacidad. Bueno, para ser premio Nobel nadie puede decir que la tenacidad puede no existir, ¿no? La tenacidad es un valor, fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir. Y la disciplina. ¿Qué entendemos por disciplina? Bueno, pues seguir un conjunto de reglas o normas para poder conseguir un resultado. No podemos decir que María Curie no era disciplinada. Exacto. ¿no? Iba a su laboratorio, cumplía lo que tenía que hacer y finalmente logró no uno, sino dos premios Nobel. Si eso no requiere disciplina, ¿qué? Y además, seguramente una mujer que aparte de ser disciplinada, transmitió la disciplina a sus hijas, porque su hija también es un premio Nobel, entonces también es importante. A diferencia de otros programas, Paola, en los que siempre terminamos con una hoja de ruta, con unas recetas, con unas estrategias para poder conseguir aquello de lo que hemos estado hablando en el programa, hemos considerado que en este programa no vamos a dar estrategias, sino simplemente resaltar y reflexionar sobre todos estos valores que hemos estado viendo y mencionando en cada uno de estos personajes. Porque si tenemos presente la lealtad, si tenemos presente la resiliencia, la disciplina, la constancia, la valentía, seguramente nos va a ir mejor como personas y seguramente también podremos tener más éxito profesional. Que como veremos en nuestro próximo programa, la suerte, el éxito, es mío, no es mío, a quién se lo atribuyo, son factores importantes. Pero bueno, si seguimos estos valores o intentamos tener estos valores en nuestra vida, en nuestros comportamientos, pues seguramente nos irá mejor como individuos y como sociedad. Así que esperamos que les haya parecido interesante esta selección, porque finalmente lo más difícil fue la selección de estas 5 mujeres y que hoy que conozcan un poquito más de ellas, se sientan inspirados como nosotras de su trayectoria, de lo que han logrado y de todo lo que nos dejan con sus acciones. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchos éxitos y gracias por acompañarnos.